¿Qué tal, Project Manager Descalzo? ¿Cómo estás? Buenos proyectos. Vamos a continuar con la serie de programas que tenemos relacionados con key points del contrato, puntos claves del contrato. Ya hablamos del tiempo, en este programa vamos a hablar del costo. En el mismo ejemplo que tenemos del contrato, lo que puedes ver ya el machote listo para que puedas ir siguiendo esto dentro de Substack. En el caso de los contratos, el costo por supuesto es uno de los más importantes. En este momento, los contratos se están produciendo en todos los niveles, me refiero a subcontratistas, contratistas generales o contratos específicos, en unidades monetarias que pueden funcionar como moneda de la nación en la que se está trabajando con monedas nacionales, pero ha habido una tendencia actualmente en la que se está tratando de trabajar todo, por ejemplo, en dólares, de tal manera que los contratos queden en dólares y conforme se mueve el tipo de cambio de cada uno de los países, en este caso México, desde donde yo transmito, el tipo de cambio lo toman así. En el momento en el que el contrato se firma, se hace el ajuste al tipo de cambio. Pero todavía voy más allá y por eso quiero hablar del costo de los contratos con todos ustedes, porque en el caso de las estimaciones por avance físico, también se hacen en dólares y se hace al tipo de cambio. ¿Esto favorece al stakeholder? Sí, en la mayoría de los casos sí, porque ellos mantienen su estándar en la cuestión de el monto que se está moviendo, que se está trabajando como base del costo general del proyecto. Pero la parte más importante para nosotros analizar en los contratos y relacionados con el costo es cómo vamos por el lado de ser el project manager del contratista, cómo se va a recuperar o cómo le vamos a dar revolvencia al dinero que está puesto en el contrato, que está definido en el contrato. Dependiendo del tipo de contrato, puede haber los que son a tiempo determinado y costo determinado, puede ser un costo fijo, precio alzado, normalmente le decimos nosotros, en el cual cualquier cosa que sobrepase ese presupuesto no se va a pagar. Cualquier cosa, me refiero a trabajos extraordinarios, cambios, claro, cambios que no sean relevantes, algún cambio sustantivo en el proyecto sí se permite, pero normalmente cuando se hace a precio alzado es un precio fijo, ya no se mueve, ya no hay manera de hacerlo hacia arriba como subcontratista o contratista general. Sin embargo, en esos contratos cuando se hacen a precio alzado el tope es arriba, pero no hacia abajo. Muchas veces los stakeholders lo que hacen es que, bueno, si dejaste de hacer cosas, no te las pago. Y ese es uno de los argumentos constantes de ese tipo de contratos. Cuando tú tienes un precio alzado, tú dices, bueno, no importa si yo hago menos, pero te entrego el producto que tú requeriste de mi parte. Tú me pagas el precio alzado, o sea, tú me pagas el total del costo del contrato. Oye, pero no lo hiciste, no importa. Si yo hubiera hecho más, no me lo pagabas. El resultado es el mismo. Ese tipo de cosas se tienen que revisar antes de firmar el contrato. Por eso cuando ustedes revisan el tipo de contrato que se va a firmar en conjunto con su stakeholder, esto es, quiero que quede bien claro para ti esto. Si tú estás contratado por un stakeholder, esta negociación la tiene que hacer tu stakeholder. ¿Quién es tu stakeholder? ¿Quién es tu cliente directamente si tú estás contratado dentro de un proyecto por una empresa que está contratada por un stakeholder general? Pues tu cliente es el dueño de la empresa para la cual tú trabajas como project manager. Ese es tu cliente, ese es tu stakeholder. Y él tiene que juntarse con el stakeholder general, esto es con el inversionista o con la gente que lo está contratando, para poder definir los términos exactos del contrato. Vean esto muy bien porque en el tipo del contrato, como les digo, va a estar definido hasta dónde vas a cobrar y cómo vas a cobrar. Si tú estás del lado del stakeholder que hace las contrataciones, esto es del inversionista o dueño del proyecto, tú también tienes que saber, por supuesto, de qué tipo de contrato estamos hablando para saber hasta dónde vas a poder autorizar los pagos de ese contrato. ¿Ok? Si es por precio alzado, tu misión es tratar de ver que se haga lo más con el menor costo. Si estás del lado del contratista general o subcontratista, tú vas a tratar de ver que se cobre la totalidad
del precio alzado que está en ese contrato. Ahora bien, están los contratos a precios unitarios. Están los contratos en los cuales tú vas a poder generar trabajo y tienes esa base, la base del presupuesto que manejas a base con precios unitarios. Esos precios ya están definidos. Si hay trabajos extraordinarios, bueno, pues se presentarán los presupuestos, los precios unitarios nuevos que integran el nuevo presupuesto o los cambios a los que se refleja ese nuevo presupuesto y se anexan al presupuesto. Por eso las órdenes de cambio que ya hemos platicado también. Entrando a las cláusulas de los key points, los puntos claves del contrato, ¿qué es lo que tú tienes que tener? Ya viste qué tipo de contrato tienes y en dónde tienes que estar bien abusado para poder saber qué es lo que vas a hacer. Muy bien. Para la revolvencia, como project manager del contratista o subcontratista, tú estás ejecutando el proyecto. En el ejercicio que estamos llevando ahorita, hay una cláusula en este contrato que, como les digo, es real. Por supuesto, quité los nombres, quité las empresas, pero es un contrato real, ese contrato se ejecutó. Hay una cláusula en la que dice cómo se va a cobrar. Y esas cláusulas son las que son muy importantes para ti porque también dice qué se va a retener, cuánto se va a retener. Y en el cómo se va a cobrar, en este caso específico, se habla de estimaciones mensuales cada día 20. Fíjate muy bien en esto, Project Manager descalzo. Tienes que revisar muy bien tus contratos. Como les digo, este es un caso. Pero recuerda que tú entras, si estás siendo subcontratado, tú entras en una etapa del proyecto. Los demás contratistas o los demás participantes del equipo del proyecto general, total, están trabajando en distintas etapas. Esta modalidad de pagar de manera mensual la trajeron empresas europeas a México. Antes se estimaba semanalmente y se pagaba semanalmente, era la costumbre aquí en México. Pero ahora esta costumbre de pagar de manera mensual es la que se adopta ahora con mayor frecuencia. Esto es, vas a tener tú que revisar muy bien en qué etapa del proyecto estás entrando y cómo estás entrando. Porque no es lo mismo que el stakeholder general, el inversionista general, sepa que su proyecto va a durar mucho tiempo, y me estoy refiriendo a más de un año. Hay proyectos, por supuesto, que ustedes saben que pueden llegar a durar hasta 2 años, 3 años, dependiendo del tipo. Proyectos que son muy cortitos. Pero eso es lo que dura el proyecto total, general, del inversionista, del grupo de inversionistas de los proyectos. Pero tú vas a entrar a hacer un proyecto a lo mejor que dura 3 meses dentro de ese año o de ese año y medio o hasta 4 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que te deja a ti con 3 estimaciones, 4 estimaciones a lo más. ¿Y qué pasa cuando tienes este tipo de trabajos con este tipo de tiempos definidos, que ya lo vimos en el programa anterior? Bueno, pues eso quiere decir que tú nada más vas a tener 3 oportunidades de recuperar el dinero del contrato hacia tu stakeholder, hacia el dueño de tu empresa para el cual tú eres el project manager descalzo de ese contrato. Y fíjate muy bien lo que te voy a decir. Si tú tienes, y ya tienes claro, y lo debes de tener muy muy claro, pegado en tu pared, tus key points, qué fechas tienes que presentar tus estimaciones para poder cobrar al inversionista, al dueño del proyecto, ese dinero, independientemente de que ya se cobró el anticipo, es cuando cortas tú tus trabajos para medir, armar la estimación y presentarla. En este caso, por ejemplo, es el día 20 del mes. Vamos a poner nada más, no importa el mes, por supuesto, cómo se llame, simplemente es el día 20. Tú ya recibiste tu anticipo, empezaste a trabajar y vas a hacer tu primera estimación. Y resulta que el contrato se firmó el día 8. Tú entraste a trabajar el día 10 porque ese fue el día que se hizo el pago del anticipo. Y tu primera estimación la tienes que presentar el día 20. ¿Qué vas a producir del 10 al 17 o al día 18 que tú vas a cortar para poder armar la estimación y presentarla antes o cuando menos ese día 20? Pues va a ser muy poquito porque son 3 días, 4 días. Presentas tu primera estimación para que veas cómo es el proceso.
las carátulas, los formatos, las fórmulas, cómo se presenta, cuál va a ser el proceso general de la estimación. Y también en el contrato dice, una vez que se presenta la estimación, te van a pagar con X cantidad de días posteriores. Normalmente se están tardando hasta 15 días. Mide los tiempos del contrato de la siguiente manera. Tú tienes un tiempo de ejecución de desarrollo y vamos otra vez, vamos a suponer que todo funcionó muy bien y te dieron el anticipo el día 28 del mes anterior y tú pudiste trabajar a partir del día 1 del mes que está corriendo. Eso quiere decir que tú sí pudiste producir cuando menos 18 días trabajo y vas a presentar tu estimación el día 20. Y te van a pagar el 15 del siguiente mes, que ya sería el mes 3. Espero que me estés siguiendo en este raciocinio. Eso quiere decir que tú vas a producir durante el mes 1, del día 1 al día 18. Ahí cortas para poder hacer todas tus revisiones, avances junto con la supervisión o el project manager del inversionista general, del stakeholder general. Presentas tu estimación, se aprueba, entra a proceso y todavía te la van a pagar 15 días después. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo que tú hiciste del día 1 al día 18, 18 días de trabajo, te los van a pagar a ti como contratista un mes después. Tú vas a volver a producir el día 19 de ese mes, a otra vez al día 18 del siguiente. Pero tu programa dice que vas a trabajar 3 meses. Para cuando tú vas a tener que presentar la estimación 3, prácticamente se acabó tu programa. Tienes que recuperar el dinero más rápido, tienes que producir mucho más rápido. Por el otro lado, si te das cuenta de las matemáticas que estamos haciendo ahorita, tanto en días como en números del presupuesto, querría decir que tú vas a tener que financiar o, cuando menos, absorber los gastos operativos de esos 20 días. ¿Qué quiere decir? Que tu anticipo, como tal, tiene que quedar una parte muy importante de ese anticipo guardado para poder soportar la carga financiera de este desfasamiento en tiempos. Si tú te das cuenta, voy a suponer que tú haces un trabajo el día 4, otra vez del mes 1. Haces un trabajo el día 4. Lo vas a presentar hasta el día 20 y te lo van a pagar el 15 del siguiente mes. Ese trabajo que tú ya le pagaste, insumos, mano de obra, herramienta, equipo, tú lo vas a recuperar prácticamente 60 días después. Es un gasto financiero muy fuerte. Si tú no produces, me refiero como project manager, y tus equipos de trabajo no producen la cantidad suficiente de trabajo para poder solventar el 100% de tu contrato en 3 meses o lo que dure el tiempo de tu contrato, que por supuesto no es todo el tiempo del programa general de todo el proyecto, tienes un problema. Por eso es importante que conozcas cómo funciona tu contrato y cómo vas a trabajar, de tal manera que tú veas cómo vas a poder recuperar. Tú porque estás ejecutando, tú te encargas de que los trabajos funcionen, de que los equipos de trabajo produzcan y de que se recupere el dinero, haya revolvencia. No nada más es pararte en la obra y ver que está muy bonita y sacarte unas fotos y subir al TikTok. Esas son, me van a perdonar, pero esas son tonterías. Tú tienes que estar muy al pendiente de ver cómo vas a hacer que tu trabajo se refleje también en la parte económica. Y quiero que te quede bien clara una cosa. Esto que te estoy diciendo, de ahí, de este trabajo específico, de poder tener las estimaciones, saber cuánto tienes que producir, cuánto tienes que estimar y tienes que presentar en cada una de las estimaciones, es de donde sale tu sueldo. De ahí cobras tú. Es muy importante que tú puedas tener muy claro qué volumen de trabajo se tiene que hacer antes de presentar la estimación para que tu proyecto sea financieramente sano de acuerdo a los términos del contrato que se firmó. De ahí cobras. Si eso no funciona, lo más probable, project manager descalzo, es que el siguiente mes ya no tengas trabajo, porque no estás produciendo lo que se tiene que producir
y tampoco estás recuperando la inversión que se tiene que recuperar. Revisa muy bien tu contrato. Si puedes presentar estimaciones semanales, te lo digo, es mejor. Tú me dirás, es que es mucho trabajo hacer una estimación semanal. Sí, pero la revolvencia es lo que es importante para el dueño de tu empresa y para ti. Si lo vas a hacer de manera mensual, tienes que producir mucho más volumen de trabajo. Estos son los indicadores que tienes que tener, los KPIs. Estos KPIs o indicadores son los que te van a permitir saber cómo estás trabajando y dónde estás parado al respecto. Tómalo muy en cuenta. Recuerda que puedes revisar todos los programas, todos en Substack. Ahí están ya listos para ti. Hay otros recursos también que se están subiendo a Substack. Y por supuesto revisa la página web projectmanagerdescalzo.com. Ahí hay más recursos. Pues están los libros, están los cursos, están los seminarios, están las conferencias, están las videollamadas 1 a 1, está el coaching program para que tú lo revises. Que estés muy bien, Project Manager Descalzo. Buenos proyectos.